Y queridos amigos cibernautas, en este día jueves le doy la más cordial de la bienvenida a el doctor Jesús Tamayor. Doctor, bienvenido, ¿cómo se encuentra? Muy bien, afortunadamente. Siempre un gusto el recibirlo como cada jueves y el día de hoy pues con un tema muy relevante y muy interesante también. Nos va a platicar acerca de la última toma de Torreón. Y como es conocido y en repetidas ocasiones lo hemos dado nosotros también, lo hemos comunicado, Torreón sufrió 4 tomas. Ajá. La primera precisamente 1911, que fue aquella masacre tremenda de los chinos. Oh, claro, sí. Y luego que fueron 303 orientales los que fallecieron bajo las armas de los revolucionarios, del pueblo y de muchas gentes. Y luego tenemos la de 1913, también muy interesante esa toma de Torreón. Y luego tenemos la de 1914, que ha sido una de las más trascendentes, más importantes, que, por ejemplo, la primera, la de 1911, trajo como resultado que, Porfirio Díaz se decidiera a dejar la presidencia de la República. Ajá. Pero en la de 1914 se preparó todo para que fueran a tomar Zacatecas, y ahí Villa tuvo un papel trascendente. Luego la última toma fue diciembre precisamente de 1916. En diciembre Villa estaba muy enojado con la prensa de Torreón y con los medios de comunicación, porque según él hablaban muy mal de su persona, de tal forma que decidió venir a tomar Torreón. Se vino por la polvorera, precisamente el Cerro de las Calabazas de Gómez, y tomó Torreón. Estaba los federales aquí, pero pues Villa tenía un ejército muy preparado, un ejército de primera, y logró derrotar a todos los federales. Un ejército con experiencia. Un ejército con experiencia, con mucho valor, mucha valentía de todos sus soldados. ¿Qué fue lo que sucedió? Por ejemplo, la Torreón estaba con las fuerzas federales al mando del general Severino Talamantes. Este es un hecho muy especial, porque don Severino, cuando fue derrotado, tomaron rumbo a Saltillo, y en un poblado antes de llegar a Saltillo, la Escalonada, dicen ahí, en los libros que he consultado, carretera rumbo a Saltillo, decidió suicidarse porque había perdido esta plaza tan importante. Luego un valor tremendo de esta persona. Y precisamente Villa lo que hizo fue, en primer lugar, destruir un periódico que se llamaba El Radical, que era dirigido por don Eduardo Guerra. Don Eduardo Guerra, autor de la historia de Torreón y de la Laguna, que son libros referentes para todo el mundo cuando tratamos de hablar algo de Torreón. Pero pues hablaban, según don Francisco Villa, mal de él. Ese periódico estaba ubicado en la González Ortega y Morelos, a un lado casi de la Puente del Pensador. Lo que es hoy la Alameda. El Pensador en la Alameda. Ajá, claro. Lo incendiaron. Ay, caray. Sacaron todo. Y a todas las imprentas de Torreón tuvieron la misma suerte. Y la quemazón, porque es puro papel tal cual, digo. Imprensas. Exactamente. Y don Eduardo Guerra pues sufrió la pérdida de su negocio, según porque atacaban mucho al general Villa. Otro aspecto muy importante de esta toma, o el aspecto más importante, fue el que las colonias extranjeras le hicieron un recibimiento a Villa, entre ellas la colonia alemana. Estaba en ese tiempo ya la Primera Guerra Mundial próxima, y hablaron con Villa, dicen los historiadores, le propusieron que fuera a tomar Tampico y quemara los pozos petroleros para que no surtieran de petróleo
Estados Unidos no se surtiera de petróleo. Que estaba en plena guerra. Que estaba en plena guerra, sí. Afortunadamente Villa tomó la decisión de no hacerlo. No obstante que le hicieron banquetes, le hicieron regalos, pues le estaban sobando muy bien la espalda para que él hiciera esa actividad de ir a quemar los pozos petroleros. No aceptó el general Villa, ¿verdad? Y afortunadamente, porque hubiera sido una tragedia. Esto cambia toda la historia, cambiaría toda la historia. Cambiaría toda la historia. Y precisamente ahora, el lado negativo, pues, fue que a todas las casas comerciales, ¿verdad?, les impuso, y a todas las colonias extranjeras, les impuso una cuota, ¿verdad?, que dieran para la revolución. ¿Verdad? No pudieron con todo, creo que les pedía 1 millón o 2 millones a cada uno. ¿Verdad? Eran tiempos difíciles, sí le dieron dinero, pero el principal botín de la guerra de Villa en esa ocasión fue precisamente lo que habían dejado los federales. Estaba un carro del ferrocarril que era el carro pagador de los emolumentos de los soldados federales, y con todo y el dinero pues le tocó a los revolucionarios, ¿verdad? Las colonias española, alemana, norteamericana, etcétera, dieron una cantidad determinada al general Villa, ¿verdad?, en cooperación para la revolución, pero porque pues los estaban obligando. Era presión. Yo digo que a mí en lo personal no me gusta hablar de este tema, de esta toma de Torreón, la última toma de Torreón, pero ahora con motivo de que pues precisamente para un 21, 22 de diciembre fue cuando se celebró esta batalla, cuando tuvo lugar esta última toma de Torreón. Por navideñas. Sí. Fue una situación pues muy trágica, muy difícil, porque las imprentas fueron saqueadas, fueron quemadas. Repito, el periódico El Radical de don Eduardo Guerra y otros más fueron destruidos por completo. Sí, por supuesto, y que en ese momento, digo, el periódico aún lo sigue siendo, pero era el medio de comunicación más amplio como tal para enterarnos de acontecimientos pues tanto del país como de la misma ciudad. Y bueno, el sacar todas esas imprentas, todos esos periódicos, el quemarlos sobre todo, pues sí, por ahí deja incomunicados incluso al resto de la población, que creo que fue ahí la secuela que pudo haber quedado en ese momento, doctor. Había un periódico en ese entonces en Torreón, el Torreón Enterprise, que era un periódico norteamericano. Daba cuenta de todos los acontecimientos de la revolución, pero imparcialmente. Nunca le hicieron nada. Informaba nada más, pero no daba opinión, No, ni buena ni mala. Yo creo que en el caso de don Eduardo Guerra, pues sí opinó, así se cargó hacia el lado federal, y fue el resultado de que le quemaran su periódico, el edificio. Dicen que todavía había un chalet que estaba al lado, que también fue incendiado. Digo, le comunicó, les pasó ahí por estar en un costado del lugar, claro. ¿Verdad? Pero fue una época muy difícil, muy triste, porque además hubo el fallecimiento en esa ocasión de 30 chinos y de no recuerdo cuántos españoles extranjeros, ¿verdad? Y por eso mucha gente habla de que Villa fue el que mató a los chinos en 1911, lo que no es cierto. Villa estaba a 1000 kilómetros de Torreón, estaba en Ciudad Juárez. Acababan de tomar Ciudad Juárez cuando aconteció la matanza de los orientales. Por eso las fechas no concuerdan como tal, de Villa en Juárez y por la matanza de los aquí, pero ya cuando en el 16 pasa aquello, pues dice entonces Villa sí tuvo que ver con la matanza de los chinos. Y muchos se han referido, muchos historiadores, que Villa mató chinos, pero por lo que pasó en 1916. Claro. Pues esta fue, en pocas palabras, repito, no me gusta hablar de esta toma de Torreón, cuanto que hubo algunas, por ejemplo, ahorita comentaba con una persona que la toma de 1914 trajo como resultado la primera piedra
para la presidencia municipal, que no se hizo hasta muchos años después. Pero también la primera piedra para el puente del río Nazas. El que es para Torreón Gómez. No, estaba más para acá. Ah, ok. Este señor, un cronista de Gómez Palacio, don Pablo Machuca, lo señala y habla de que fue una ceremonia, que se hizo una ceremonia ahí. Es donde Villa les puso a los niños de la Escuela Centenario, precisamente, sombrero Stetson, el tejano, Sí, claro. para que fueran a la ceremonia, ¿verdad? Y luego, lo más importante, ordenó que se hiciera el monumento a don Benito Juárez, El que se mantiene. que se mantiene hasta el momento. Claro, sí. Y ahí dice 1914. Que es la segunda toma que hubo de... La tercera. La tercera, perdón. Ya después viene pues la cuarta de la Plan Que un dato diferente los resultados. Sí, bastante. Pues eso es en términos generales. Claro que sí, parte de la historia también viene siendo nuestra comarca lagunera. Bueno, en este día le queremos agradecer muchísimo al doctor Jesús Mayor por habernos acompañado y como siempre le menciono, lo esperamos con ustedes con otro tema Claro. muy interesante. Aquí Doctor, estaremos. muchísimas gracias. Pues un saludo.